Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, amigos de Azogues TV, el canal digital de la ciudad. Muy buenas tardes, Evelyn. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de Evelyn Astudillo Palomeque, con quien vamos a conversar importantes temas relacionados con la probable vicepresidenta de Estados Unidos y lo que ella representa para el mundo. Evelyn Astudillo Palomeque es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de la SUAY. Trabaja en la asociación Rafalex, en proyectos sociales con grupos de atención prioritaria. Es feminista, activista por los derechos humanos. Desde la edad de 16 años ha trabajado en procesos sociales en pro de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Un saludo para nuestro público, Evelyn. Bienvenida. Muchas gracias, Claudio, por la invitación y muchas gracias también a todos los amigos y amigas pues de Azogues TV. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar sobre Kamala Harris. Ella nace el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, hija mayor de una pareja de inmigrantes que se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Kamala Harris este sábado es posiblemente la votación que tuvo, se le puede convertir en la primera mujer elegida para la vicepresidencia de Estados Unidos. Es considerada una mujer fuerte. Se siente orgullosa de ser afroamericana por su padre jamaiquino y de su origen hindú por su madre, aunque prefiere describirse a sí misma simplemente como una estadounidense. Kamala es un nombre de origen indio, significa loto y tiene un gran significado místico religioso en la religión hindú. Sí, Claudio, y realmente es interesante conocer también el origen de Kamala y su origen hindú, ¿no? Entendiendo que la religión hindú, por ejemplo, elige a los dioses que prefieren adorar y por lo general creen que todas las deidades son aspectos distintos de una misma deidad o una realidad suprema que es el Brahman. Entonces, para los hindúes hay tres divinidades principales que es Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es como el dios creador de todo lo que existe. Entonces es para las personas que también les interesaría un poco de la geometría sagrada, se podría decir que Brahma es como que esta semilla hasta que nazca la flor. Luego viene Vishnu, que es el dios que conserva todo lo que Brahma creó, o sea, lo que la semilla hace que crezca, digamos, esta flor en determinado tiempo, y Shiva, que es considerado como un dios destructor, que en realidad sería un dios transmutador, ¿no? No como nosotros podríamos considerar el tema de la destrucción, sino como el que hace que algo termine y vuelva a renacer. Entonces siempre está este ciclo de que nada se destruye, sino todo se va como que transformando, ¿no? En la energía sabemos que la energía siempre está cambiando. Entonces Shiva, el destruir, que momentáneo que lo hace, es para que justamente Brahma pueda volver a crear nuevamente y así este círculo siempre se sigue repitiendo. Creo que es interesante también un poco saber de dónde viene, ¿no? En el tema religioso, en el tema cultural, pues Kamala. Sí, muy interesante. Volviendo a nuestro tema principal, la trayectoria política de Kamala Harris ha sido fulgurante. Graduada en Ciencias Políticas y Economía en Howard University, una de las universidades negras por excelencia, se especializó en la lucha contra el crimen. Entre 2004 y 2011 fue la primera fiscal de distrito de raza negra en San Francisco. Y entre ese último año y 2017 ejerció como la primera fiscal general en la historia de California. En 2016 se convirtió en la segunda mujer de raza negra y la primera de origen indio en ganar un escaño en el Senado del país, donde enseguida destacó por sus preguntas incisivas a responsables de la administración de Donald Trump durante las audiencias. Ahora, si en caso no prosperan o son negadas las demandas y apelaciones de Trump, que él puede presentar algunas de ellas, una vez que en las fechas señaladas en la Constitución, primero el colegio electoral y luego el Senado y el Congreso,
declaren la victoria de Biden y Harris, ella se convertirá no solo en la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de Estados Unidos, sino también en la primera persona negra en ocupar ese puesto y la primera de origen indio o asiático en hacerlo. Le preguntamos, Evelyn, ¿qué opina usted de que sea una mujer de color, de padres inmigrantes, pertenecientes a minorías étnicas, la que haya podido vivir estos triunfos académicos y políticos de gran magnitud en los Estados Unidos? Bueno, Claudia, pues yo considero que es un avance muy grande, considerando justamente todo lo que pasó en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Todo el tema de esa arremetida contra los migrantes, también considerando el hecho de que las mujeres seguimos demandando todavía el poder estar en posturas políticas, en cargos políticos, con las mismas oportunidades que tienen los hombres, ¿no? Considerando también que el color de la piel sigue siendo una de las cosas que más influye, no debería ser así, no deberíamos, ni el ser mujer, ni el ser afro, ni el ser migrante, debería ser una condición que nos discrimine, sin embargo sigue siendo así. Entonces realmente que una mujer de color, con padres inmigrantes, con una crianza que toda la vida ha venido del activismo y desde los derechos civiles, y que se autodenomina también, que se reconoce como una mujer negra, y cuyo origen también es asiático, ¿no es cierto? Tiene toda esta interculturalidad en ella misma, pueda haber conseguido no solamente los triunfos académicos, el pelearse estos puestos políticos en cada uno de los que ha estado, y ahora posiblemente pues la vicepresidencia de los Estados Unidos, creo que es un referente muy importante para las mujeres a nivel mundial, para la población afro a nivel mundial, porque es marcar ya un precedente que en uno de los países, que es como sabemos por excelencia, está formado por migrantes, en donde tuvo un gobierno tan represivo como fue el de Trump, muy racista, porque hay que decirlo, muy xenófobo, también que una mujer de color y que representa todo ese otro lado de los Estados Unidos pueda estar como la segunda al mando, creo que es uno de los hitos más importantes y de los logros más grandes que se pueda tener, no solo a título personal de ella, ¿no? Sino en toda esta lucha de los derechos civiles y políticos también. Perfecto. Y la madre de Kamala Harris estuvo vinculada al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y ella misma siempre trazó nexos con los votantes. No es sobre mí, es sobre la gente a la que represento, subrayaba en las entrevistas que le hacían. Por eso el año pasado, cuando lanzó su candidatura presidencial, lo hizo bajo el lema Kamala Harris por la gente, aunque su propuesta no logró convencer para recaudar suficientes fondos, por lo que anunció su retirada en diciembre. Sin embargo, Biden la eligió como compañera de fórmula, pese a los momentos de tensión que ambos protagonizaron, mientras Harris era todavía aspirante, cuando en el segundo debate demócrata, la senadora criticó al ex vicepresidente por haberse opuesto a un mandato federal sobre un sistema de transporte para estudiantes con el fin de acabar con la segregación racial en las escuelas. Había una niña pequeña en California que fue parte de la segunda clase para integrarla en las escuelas públicas y ella iba en autobús al colegio todos los días. Y esa pequeña era yo, le dijo Harris a manera de reclamo. Pregunta, ¿qué análisis podría hacer usted sobre esta decisión de Biden de tolerancia, de diálogo y de integrarla como candidata a su fórmula presidencial, pese a que hubo estas discrepancias? Sin embargo, hay esta apertura para entendernos entre varones, entre mujeres, en definitiva. Bueno, Claudio, es interesante porque primero tomo con lo que decía, ¿no? Todo lo que pasa con el gobierno de Trump también marca un antecedente en el tema social en Estados Unidos. Vimos las protestas, vimos cómo la gente seguía reclamando y quejándose de las inequidades que existen en el país, ¿no? Entonces, ver también que dentro de los partidos políticos hay estos roces no es nada nuevo. Más bien es interesante ver justamente cómo, a pesar de las diferencias, se puede construir una sinergia para poder generar una mayor aceptación. Creo que también tiene mucho que ver con una jugada política muy interesante también, ¿no? O sea, hay que reconocerlo. Eh, Creo que con todas las revueltas sobre el tema de derechos que se han hecho evidentes, recordemos que en los meses anteriores
Pues cuando vimos las protestas en Estados Unidos, a la gente no le importó ni la pandemia, ni la mascarilla, ni nada por defender sus derechos. Entonces también es interesante ver cómo dentro de la política el poderse aliar con una mujer que viene de la defensa de los derechos civiles, que tiene una buena aceptación popular, porque si bien ella no pudo conseguir los fondos que necesitaba para su candidatura y se retiró, eso no quiere decir que no tenga una buena aceptación desde los movimientos sociales, desde la gente con la que he trabajado en los diferentes cargos en los que he estado. Entonces, también la pregunta que a plantearse es como, bueno, eh, ¿qué tan real es esta integración de Biden con Harris? ¿En qué sentido? Eh, ¿Por qué todavía tenemos que estarnos preguntando si podemos o no las mujeres estar ocupando sus espacios, por ejemplo? ¿Qué tanto podemos las mujeres, o sea, por qué nos toca todavía estar ahí como que peleándonos un poquito más el que nos incluya? Entonces, Biden y Harris pueden tener sus diferencias personales, pero si los dos entienden que pueden sacar adelante un proyecto para la nación que beneficie a la colectividad, yo creo que incluso Harris ha cedido más que Biden para poder hacer esta alianza, porque como ella misma manifiesta, ella ha sido parte de este proceso también de discriminación racial en los Estados Unidos, en donde incluso el mismo Biden formó parte de la otra línea, ¿no? Entonces, eh, creo que también aquí más bien vale reconocer cuánto ella también desde su postura cede para aliarse con Biden, no solamente cuánto Biden toma para integrarla como candidata. Yo creo que siempre detrás de los binomios y de las candidaturas hay una fórmula política y las alianzas no se hacen porque sí. Entonces yo creo que si Biden no hubiese tenido esa alianza, capaz hubiese perdido votos porque tiene un gran grupo al que justamente representa Kamala como las mujeres, pero las mujeres afro, las mujeres inmigrantes o hijas de inmigrantes, las mujeres que les ha costado educarse en el sistema público, obtener becas, llegar a cargos altos, que se sienten representadas. Y también las niñas que ahora la ven y dicen como, cuando yo crezca, quiero ser como ella y quiero pelearme en los espacios políticos. Entonces creo que es una alianza bien interesante en el sentido justamente de que eh, si no querían repetir el mismo modelo de Trump, ni perder simpatizantes, ni perder las elecciones, tenía que darse esa alianza como se dio. Perfecto, muy buenas reflexiones, excelentes. Kamala Harris como fiscal se opuso al empleo de cámaras corporales por parte de los agentes de policía y a la legalización de la marihuana con fines recreativos, aunque sobre este último tema ha modificado su visión. Aún así, el diario The New York Times apuntaba que ella misma se ha descrito como fiscal progresista. Impulsó medidas de izquierda sobre asuntos como el matrimonio gay y la pena de muerte. Preguntamos, ¿cómo analizaría usted estos temas? Uso de cámaras por parte de la policía. Hay algunos que dicen que afecta la intimidad o las situaciones de privacidad en ciertos momentos, en otros, según las circunstancias, en otros momentos es indispensable para probar o no el cometimiento de un delito, por ejemplo. También sobre el tema de la legalización de la marihuana con fines recreativos, cuando en otros países también se lo hace, pero con fines medicinales. El matrimonio gay y la pena de muerte. ¿Qué nos podría decir sobre estos puntos, Evelyn? Bueno, yo creo que desde el contexto latinoamericano capaz es un poquito más complejo que hagamos estos análisis, ¿no? Entendiendo que desde la misma forma en la que está equipada y formada, entre comillas, voy a decirlo así, la policía estadounidense versus nuestra policía y las concepciones culturales que se tienen también son diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que las decisiones que se tomen siempre tienen que ser pensadas en pro de la ciudadanía. Y sí, efectivamente, por ejemplo, el tema de uso de cámaras por parte de la policía es muy subjetivo, porque no siempre el tener la cámara garantiza que efectivamente uno esté más respaldado, más resguardado. Incluso muchas de las veces los policías, eso no es desconocido para nadie, cuando hacen un uso excesivo de la fuerza, evitan ser grabados, incluso se van contra las personas que pueden estarlos grabando. Entonces, es bien complejo también cambiar el sistema policial. También hay que entender que el tema policial en muchos países es una mafia, también es un poder que está detrás. Entonces, Kamala tuvo un problema muy fuerte cuando justamente
cuando le mataron a un policía, creo que fue en San Francisco, y ella no se pronunció en contra de la pena de muerte de este asesino, y toda la policía se le fue encima, porque ellos querían la pena de muerte de este tipo, y ella decía que no, que la cadena perpetua es suficiente. Entonces, por ejemplo, entender también que el aparataje policial es una fuerza contra la que hay que luchar muchas de las veces y contra la que las mujeres y, por ejemplo, la población afro más ha tenido que luchar, también es súper fuerte. Entonces, capaz, no siempre podemos implementar lo que queremos porque tenemos los otros poderes detrás. En el tema de la legalización de la marihuana con fines recreativos, creo que también es un tema que hay que tocarlo con pinzas. A veces las decisiones técnicas nos juegan los puestos políticos o a veces necesitamos tomar decisiones técnicas, pero tenemos el peso político detrás. O sea, Estados Unidos puede decir que tiene una campaña muy grande en contra del uso de la marihuana, sin embargo es uno de los países que más consume, en donde el mercado de drogas es uno de los más grandes. Entonces, entender que la legalización de la marihuana no tiene que ir solamente por un tema de quedar bien, sino un análisis más profundo de salud pública, de qué es lo que pasa con la colectividad y cómo esto está afectando, creo que son análisis importantes que hay que hacer antes de tomar las decisiones de legalizar o no. Si hay países en donde se ha propuesto la legalización de la marihuana con fines medicinales, de hecho en Estados Unidos varios estados tienen legalizada la marihuana con fines medicinales, entonces creo que ya hay que ampliar también un poquito más de este debate y decir, bueno, sabemos que hay personas que están consumiendo y que lo consumen escondidas y que esto puede provocar un daño en su salud. ¿Qué pasa si más bien el Estado empieza a regular ese consumo, sea medicinal o sea recreativo? Posiblemente pueda haber una política de salud mucho más eficiente que permita al Estado, primero, controlar el tema del narcotráfico, el tema del dinero que se maneja debajo de la mesa, como el tema de la venta de droga, en especial de marihuana, y por otro lado, generar políticas públicas que permitan efectivamente pues apoyar a la ciudadanía y hacerlo de una manera responsable. Creo que no hay ni que cerrarse al debate de lo uno, pero tampoco lanzarse a la primera a decir sí sin un debate, sin un análisis técnico fuerte. Creo que es importante, por ejemplo, usted decía este tema de que ha impulsado medidas como el tema de la legalización del matrimonio igualitario, que no solamente sería el matrimonio gay, porque también aplica para las mujeres lesbianas, que creo que es un avance importante en materia de derechos civiles, porque no puede ser posible que la orientación sexual de una persona, es decir, solo si soy heterosexual me puedo casar, puedo firmar un contrato. Recordemos que el matrimonio es un contrato que se firma. Entonces, ¿por qué para unas personas sí puedo firmar un contrato y otras no son ciudadanos capaces de firmar el mismo contrato solo por su orientación sexual? Entonces, creo que ahí hay también que hacer ese análisis, ¿no? O sea, ¿por qué por mi orientación sexual se me limita ciertos derechos que a otras personas sí se les concede? Creo que la pena de muerte, y yo que trabajo por el tema de los derechos humanos, creo que nuestro sistema judicial y nuestra sociedad nos debemos mucho en el tema de rehabilitación social que no existe en realidad. Yo no sé si la pena de muerte sea la mejor salida, en realidad todos alguna vez en la vida creo que desde las vísceras hemos dicho, pero mejor le mataran. Sin embargo, el sistema judicial lo que busca es darle una condena a la persona que le permita también a la otra parte, la perjudicada, sentirse tranquila viendo cómo el otro paga la pena. Pero no sé si la pena de muerte en realidad sea de las mejores opciones. Hay un debate muy grande y como digo, siempre hay que hacer estos análisis técnicos y humanos detrás de eso. Entonces, ¿quién soy yo también para decidir si esa otra persona tiene que vivir o tiene que morir? Yo sé que el crimen que cometió puede ser muy grave, pero también hay como que jugarnos en ese análisis en el marco de los derechos humanos y tomar ahí las decisiones. Muy bien. Como aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris se presentó como una solucionadora de problemas, o sea, que es una mujer pragmática. Tuvo posturas cambiantes sobre la instauración de un seguro médico universal en Estados Unidos y pasó de apoyarlo a no respaldar. Pero entre las propuestas de campaña en el área de salud, Biden quiere fortalecer las estructuras del Obamacare y minimizar el costo de las pólizas privadas a través de subsidios de gobierno, garantizando un mejor acceso a los sistemas de salud a inmigrantes
en especial a los dreamers, a los soñadores nacidos en Estados Unidos, pero hijos de inmigrantes ilegales. Pregunta, ¿cuán importante es el acceso a la salud como un derecho humano fundamental en cualquier parte del mundo? Básico, realmente, o sea, como decíamos, la salud, como ya bien les decía Claudia, la salud es un derecho humano. Y sabemos que los derechos humanos son universales. Eso quiere decir que mi derecho a la salud tiene que estar, al acceso a la salud en este caso, tiene que estar garantizado independientemente de donde yo esté. A mí me llamaba mucho la atención este cambio de posturas que ella tuvo, por ejemplo, en este tema del seguro médico, pero claro, también hay un debate técnico y un debate económico que hay que hacerlo. Entonces, uno a veces desde las pasiones quiere respaldar algo, pero técnicamente o financieramente es imposible. Sin embargo, en esta propuesta de campaña de minimizar costos de las pólizas privadas, de subsidiar desde el gobierno una parte en el tema de acceso a salud, a mí me parece que es una de las mejores políticas que se podría hacer. Recordemos que Estados Unidos, y como la mayoría de países considerados primermundistas, ha sido construido por migrantes que llegaron la mayoría ilegales, o sea, no han sido levantados justamente por las personas que llegan con su pasaporte, con su visa, que son la minoría, digamos así. La persona que llega con el sueño americano, todos tenemos y conocemos a alguien que alguna vez migró justamente en busca de ese sueño americano, que después de las crisis en nuestros países, pues ha dicho, no importa si voy a trabajar 24/7 y casi sin dormir, si eso puede hacer que mi familia tenga una mejor calidad de vida acá. Entonces, ¿cómo yo, si estoy sacando adelante un país, porque sí, el trabajo de los inmigrantes saca adelante el país, puedo vivir en un estado y no tener salud? O sea, el tema de los seguros privados están hechos y diseñados para las personas que lo pueden pagar. Por ende, para disminuir la población eh, e irse en contra de la gente que tiene menos recursos y que por ende no van a poder pagarse un seguro y que ojalá no se enfermen, porque si no, ¿cómo vivo? Entonces creo que desde esta mirada también de ella como hija de personas migrantes, que si bien sus padres eran catedráticos, ¿no? De personas migrantes, de haber vivido de cerca la realidad de gente que no ha tenido para acceder a estos sistemas privados de salud, es interesante y ojalá se pueda justamente promover este acceso a la salud un poco más viable. No sé si gratuita, porque la política estadounidense no aplica como en nuestros países para que el sistema sea público y gratuito, pero sí al menos que se garantice, como ellos decían, a los nacidos en Estados Unidos, cuyas familias migraron, cuyas familias han dado su tiempo, su trabajo, por también sacar adelante la economía del país, a poder acceder a sistemas de salud más dignos. Ni la educación ni la salud debería ser algo que se le prive a una persona. Los derechos humanos son clarísimos. Lo mismo nos pasa a nosotros acá. Nosotros tenemos ahora una ola grande de personas que han migrado por situaciones económicas, políticas y demás. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, usted no nació en su territorio, muérase nomás si está enferma? Entonces, creo que un país sale adelante cuando su forma de desarrollo no es únicamente económica, sino desde una nueva propuesta como un desarrollo a escala humana, desde considerar al ser humano como el centro. Y si yo veo al ser humano como el centro, ya no importa de qué país venga. Ojalá que parte de las políticas, al menos las sociales, que quieran implementar Biden y Harris, parta desde esa visión, de ver al ser humano más allá de la frontera, más allá del color de la piel, del pasaporte, de dónde venga. Estados Unidos puede sostener un sistema social mejor. Incluso yo sé que si es que hacen esto, la gente misma va a ayudar a sostener este sistema de salud. O sea, pero si lo vemos solo desde la visión económica de me va a hacer perder plata porque como gobierno voy a tener que subsidiarlo, ahí voy a seguir teniendo un problema de que sigo matando gente en vez de poder ayudar efectivamente a la gente que ya vive en mi país, que está ahí, que está trabajando y sobre todo que está haciendo los trabajos que muchas de las veces los mismos estadounidenses no lo hacen. Entonces, los trabajos pesados que no hacen ciudadanos estadounidenses, ¿quiénes lo hacen? No hacen los migrantes. Por ende, su salud siempre va a estar más en riesgo. Sus horarios de trabajo son más complicados, por ende no duermen bien, van a tener más problemas de salud, no se alimentan bien. Entonces, lo mínimo, yo ahí sí considero que lo mínimo que el gobierno estadounidense puede hacer por la gente que también les ayuda a sostener el país es garantizarles un buen sistema de salud y un buen sistema de educación. Muy bien.
Me parece perfecto. El ser humano es el centro de todas las actividades, inclusive las actividades del Estado, así debe ser. Durante la campaña sobre ellas, especialmente las fuerzas de ultraderecha, dijeron que era la peor elección vicepresidencial de la historia de Estados Unidos y que es justo lo opuesto a lo que Biden necesitaba para competir contra el presidente Trump en noviembre, según repitieron constantemente algunos canales de la prensa de Estados Unidos, entre ellos Fox. Ahora, el mismo canal y otros más reconocen que Harris estaba haciendo historia, mientras que otros medios apuntaron que estaba rompiendo un techo de cristal para las mujeres. ¿Qué opinas sobre estos ataques a Harris, tal vez por ser mujer en un primer momento, y el cambio en el discurso de la prensa una vez que se conoció sobre su triunfo electoral? Bueno, no me sorprende, en realidad creo que todos y todas sabemos que los grandes medios de comunicación pertenecen a empresas, son empresas, y van a responder siempre a estos intereses empresariales, ¿no? Entonces no me extraña que, por ejemplo, un canal como Fox o muchos de los otros medios de comunicación que atacaban a Harris lo hayan hecho, porque también estaban viendo los intereses económicos detrás, ¿no? Entonces justo decíamos, Harris representa a las mujeres afro, a las mujeres inmigrantes, eh, a las mujeres con una cultura diferente, a las mujeres que les ha costado posicionarse en un espacio, y también representa un color de piel diferente y presenta una creencia religiosa diferente a la conservadora estadounidense. Entonces, obviamente se le iba a considerar como la peor elección. Pero creo que también esto de decirle la peor elección no es nada más o sea, una forma de marketing, digámoslo así. Porque claro, o sea, yo le expongo como la peor elección porque sé, ¿por qué? Porque tengo miedo, porque sé que justamente representa todo lo que la clase media, pongámoslo así, media y baja estadounidense necesita y quiere, y no es el público al que yo quiero llegar, entonces obviamente le voy a tomar como la peor elección. Cuando para nadie es desconocido, como ya decíamos al inicio, cómo se vivió el gobierno de Trump. Entonces, no es de extrañarse que se considere como una mala opción, entendiendo que viene incluso de un proceso de lucha en los derechos civiles. Entonces, claro, es la piedra en el zapato, ¿no? Del sistema, de los conservadores, de toda esta línea aria de mantener la pulcritud en Estados Unidos, como Estados Unidos para los estadounidenses, pero desde esa visión blanca y hegemónica, ¿no? Entonces, claro, es más fácil decir, bueno, está haciendo historia como ponerle como un logro enorme que una mujer por fin esté en la vicepresidencia. Ahí hay dos cuestiones. Una, si es un logro, claro, es un logro súper grande que ya por fin estemos rompiendo justamente este techo de cristal que nos ha impedido a las mujeres, y más aún a las mujeres afro, y más aún a las mujeres inmigrantes, llegar a puestos de poder. Sin embargo, recordemos que sigue siendo la vicepresidenta, porque a su candidatura para la presidencia no le apoyaron con tanta fuerza. Entonces ahí todavía seguimos teniendo un techo de cristal. Está bien, pero mientras haya un hombre que esté a la cabeza. A veces esto es súper inconsciente, ojo, no estoy diciendo que el partido se sentó y hizo esta reflexión para nada. Pero las mujeres siempre hemos estado más como las vicepresidentas, como las secretarias, como las vocales, mucho más en esos puestos. Entonces, esperemos que desde esta vicepresidencia ella pueda mover y cambiar muchas cosas para las mujeres. Ahora, también es interesante cómo muchos medios de comunicación venden la historia, ¿no? Yo creo que ya es en pleno siglo XXI, ya no nos debería ni siquiera asombrar que una mujer ocupe un cargo político, porque debería ser lo más normal. Tampoco nos debería asombrar que sea una persona afro quien esté en ese cargo político. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Seguimos viviendo desde los estereotipos, seguimos viviendo desde la raza, desde el color de piel, ¿no es cierto? Desde el machismo, desde el que chuta es mujer, desde todos estos constructos sociales que tenemos, que qué bueno que esté una mujer ahí, qué bueno que podamos lograr, es un avance, sí, pero ojo también en el otro lado, ¿por qué nos sigue pareciendo súper admirable? Porque no es normal, porque no es común, porque todavía no aceptamos en el interior, ¿no? O sea, no aceptamos que las mujeres estamos
seguiremos estando y podemos estar exactamente igual como usted bien lo decía, en una igualdad, hombres y mujeres accediendo a cualquier puesto y a cualquier cargo. Entonces, ojalá que este hito, porque ya que lo marca así Fox como este hacer historia, lleve justamente a que cada vez las mujeres rompamos más esta brecha de no poder acceder a estos espacios y que cada vez a los hombres les cueste menos aceptar que una mujer esté en un cargo político. Nos ha pasado a nivel Ecuador, no solo ella recibe las críticas en Estados Unidos. ¿Qué pasa a nivel Ecuador? ¿Qué nos está pasando en Cuenca, por ejemplo, en el tema de la vicealcaldía? ¿Qué pasa con el respecto a la paridad en los cargos políticos? No las tenemos, o sea, no se da. Entonces, todavía a las mujeres nos sigue costando un montón que se nos reconozca como seres humanos con las mismas capacidades y con las mismas oportunidades para ejercer esos cargos que a los compañeros varones. No me extraña para nada la crítica. Las mujeres siempre hemos sido más criticadas en los cargos políticos que los hombres. Entonces yo creo que a ella también se le viene un momento muy duro con este triunfo electoral, justamente en cómo afrontar a la prensa y a lo que van a seguir diciendo de ella. Pero pues parece que ella tiene claros sus principios y sus convicciones y que no va a dejar que la crítica de los medios y de la gente que está en contra y del otro partido nuble también esta propuesta política que tienen construida, ¿no? Perfecto, completamente de acuerdo con esa visión suya. Me parece correctísimo analizar así las cosas. Bueno, pero recuerde también que en realidad hay los pros y los contras, se puede analizar de varias maneras. Por ejemplo, Biden también fue vicepresidente, fracasó muchas veces, le dejaron al lado, en fin, pero este momento posiblemente sea ya el presidente de los Estados Unidos. Y en cuanto a Kamala Harris, y justo este tema nos cae como anillo al dedo. La última pregunta, la última reflexión que le íbamos a hacer coincide con lo que usted acaba de decir. Pues es opinión de varios analistas políticos que por la edad de Biden, de 77 años, va a ser un candidato de transición y colocan a Harris, de 56 años, en un puesto de ventaja para convertirse en la futura líder del Partido Demócrata. Es posible, es probable. ¿Qué mensaje nos puede dejar esta posibilidad de que una mujer de color empiece a labrarse un camino político más amplio, ahora como probable líder a futuro del Partido Demócrata y tal vez como posible candidata a la presidencia de los Estados Unidos más adelante? Ella se merece por lo que ha hecho ahora y esperemos ya en la vicepresidencia, vamos a ver cuál es la actuación de ella que le puede abrir las puertas muy bien para ser no solo la candidata, sino, quién sabe, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Ojalá. Claro, siempre hay que ver qué pasa, ¿no? En el accionar político. En verdad, Biden ya tiene 77 años, pues puede ser que sea únicamente un candidato de transición. No lo sabemos todavía, no sabemos si él va a culminar todo el periodo, se va a retirar antes o justamente pues capaz de construir las bases junto con Harris para que la próxima candidata y la próxima, como bien lo decía usted, cabeza del Partido Demócrata sea ella. Creo que, como lo decía antes, hay que hacer estos análisis políticos detrás. Creo que si el Partido Demócrata quiere verse como una línea diferente a la del Partido Conservador, digamos así, estadounidense, ¿no? Claro, necesita tener otra visión, necesita caminar de acuerdo al progreso de los derechos humanos y de acuerdo a las realidades sociales. Entonces, más bien, a mí me parece una gran oportunidad, como bien ya lo decía antes, y una muy buena posibilidad para que ella demuestre de qué es capaz como persona y cómo se ha formado. Y también para que eso sea, como ya bien lo decíamos, este puente que también consolide la esperanza en las mujeres y en las mujeres afro y en todas las mujeres, no solo de Estados Unidos, sino de los diferentes países, para poder justamente también tomar las riendas de las decisiones políticas. Se ha hecho noticia del tema de la vicepresidencia de ella, pero recordemos que en el mundo en este momento tenemos mujeres dirigiendo países, mujeres que están al frente de países en Europa.
y que les ha ido muy bien en su dirección, y sin embargo no ha sido la noticia y algún tanto, ¿por qué? Porque no es de Estados Unidos, ¿no? Porque no es este gigante que nos gobierna a nosotros. Entonces, si ahora en el gigante que nos gobierna y del que sí nos llegan las noticias, tenemos una mujer en la vicepresidencia y posiblemente una futura presidenta de los Estados Unidos, creo que avanzamos, creo que caminamos bien y una vez más repito, ojalá esto se repita y se replique en más países y deje de ser el susto y la novedad de que seamos las mujeres quienes estemos ahí. Cuando las mujeres estamos y hemos estado siempre completamente capacitadas para tomar decisiones, para estar en cargos políticos, para dirigir naciones, sin embargo, no se nos ha valorado en ese rol, ¿no? Entonces, esperemos que pues el Partido Demócrata apoye de este respaldo a Harris, no solamente en la vicepresidencia, sino en toda su carrera, y que sea pues una posible candidata ya con fuerza a la presidencia de los Estados Unidos más adelante, y que no le vuelva a pasar lo que pasó el año anterior, que no pudo conseguir el apoyo suficiente. Creo que ella también se está jugando la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos con el accionar que lleve a cabo ahora en la vicepresidencia y cómo maneje pues esta responsabilidad también. En el tema de las mujeres y de los derechos, del avance de derechos, a mí me parece que es una gran representante y que pues creo que incluso los mismos movimientos de mujeres estarán muy a la expectativa de cómo es su accionar. Recordemos que no siempre el ser mujer nos garantiza el luchar por los derechos de las mujeres. Entonces esperemos que este puesto y que esta oportunidad que ella tiene de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de mejorar la condición de vida de la población migrante, de la población afro, efectivamente se dé, y que Biden permita también ejecutar esta agenda, ¿no? Y que le permita y le acompañe y sea él también quien lleve a cabo esta propuesta. Y si es un gobierno de transición el de él, un cargo momentáneo, pues esperemos que lo haga de la mejor manera también, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Ha sido un diálogo muy agradable, muy constructivo. Gracias también a nuestros seguidores. Será hasta una próxima oportunidad. Sus palabras finales, Evelyn. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Qué gusto poder compartir este espacio y estas reflexiones. Realmente creo que desde la ciudadanía y la cotidianidad deberíamos plantearnos más poder hacer esto, no solamente con Estados Unidos, no solamente con la vicepresidencia, estamos puertas también nosotros a las elecciones acá. ¿Qué pasa con nuestras listas? ¿Qué pasa con nuestros candidatos, nuestras candidatas? ¿Cuántas de las listas que tenemos tienen un binomio con paridad? ¿Cuáles de los que se están peleando la presidencia tienen un binomio con paridad? ¿En qué puesto seguimos estando las mujeres en las representaciones políticas dentro de cada una de nuestras localidades? Creo que es un análisis que nos toca seguir haciendo, porque también es parte del desarrollo de cada uno de los pueblos el poder llegar a construir estas oportunidades y esta equidad entre hombres y mujeres en todo lo que hacemos, ¿no? Más bien agradecida también por este espacio y por haber podido conversar un momentito con ustedes de esto. Muchas gracias, Evelyn. Que pase bien. Muy buenas tardes.